Y vamos a leer versículos 15 al 24 una vez más, cosa que podemos tener fresco en nuestras mentes, el pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice la Escritura así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, y aquellos que no tienen el pasaje un poco presente, Jesús había sido invitado a almorzar, ¿ok? Y se encontraba en la casa de un principal, de un dirigente entre los fariseos, y acá ahora se están sentando ya a la mesa, ¿no? para comer. Entonces dice, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo al hombre que hizo este comentario, esta historia: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Padre, al venir ahora delante de tu presencia, lo hacemos conscientemente de nuestra amplia y grande necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que Él abra nuestro entendimiento y por medio de la Escritura y la exposición de ella podamos ser enseñados, y que tu palabra haga esta obra de redarguirnos, de corregirnos y de instruirnos en justicia. Padre, esta obra es exclusivamente tuya y te suplicamos pues que tú te complazcas en esta mañana de bendecirnos así, a aquellos que somos tuyos y a aquellos que están aquí presentes, que aún no forman parte de tu familia. Queremos pedirte que por la misma obra del Espíritu también sean traídos el día de hoy al Señor Jesús, a tu Hijo. Padre, de forma que tú les concedas el día de hoy en tu misericordia arrepentimiento y fe en Él. Imploramos pues estos favores, Señor, pues te necesitamos, y sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón agradables a ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Mira, al principio del año, aquellos de ustedes que se recuerdan que estuvieron aquí presentes, en el primer mensaje del año tuve un mensaje basado en este pasaje. ¿Ok? Y vimos de allí al menos 3 enseñanzas que fueron que Dios quiere que tú y yo vayamos a ir a buscar personas para que vengan a su casa. ¿Ok? Déjeme decirle, muchas iglesias el día de hoy lo que hacen simplemente es que quieren ver una iglesia llena, principalmente invitando personas de otras iglesias. ¿Ok? Lo que hace es que dicen, quizás sus maestros o sus pastores dicen, inviten a sus amigos, a sus amistades, a personas de otras iglesias, invítenlos a venir para que puedan venir. Entonces van ellos, ¿cierto? Y dicen, mira, te invito a mi iglesia, ven un domingo, vamos a escuchar que el pastor habla así, habla así, y esto y aquello. Pero ¿sabe qué? Eso me parece que no es propio, eso no es correcto. Porque el Señor no nos dice que vayamos a que traigan personas de otras iglesias para que se llene otra iglesia. Ese no es el punto, ¿cierto? De lo que se trata es ir, ¿ok? Y no habla tanto como de que vengan personas, pero de ir nosotros, de ser nosotros personas que vayamos a atraer personas a Cristo. Es decir, está hablando acerca de ir y traer personas que no conocen a Cristo.
que no conocen a Cristo y que les presentemos el Evangelio y que los invitemos para que vengan y que puedan continuar escuchando la palabra, para que así ellos, en el tiempo del Señor y en la misericordia del Señor, Dios les conceda arrepentimiento y fe. ¿Ok? Ahora déjenme decirles una cosa a propósito de esto, porque este fue uno de los puntos que vimos una vez más, les recuerdo en aquel mensaje. Hace un par de semanas yo salía de casa de Carmen, que había ido una tarde, un día viernes, y Silvia me pega una llamada y me dice, amorcito, ¿por qué no te compras pan para tomar un lunch? Para nosotros un lunch, para el peruano un lunch significa un café con leche y un pan con un sándwich de un queso y jamón o de una mantequilla ahí untada, ¿no? Y entonces, el lugar para ir a comprar pan, pues era en este caso Western Beef, que está allá en la 441, al sur, ¿cierto? Y cuando me bajo del auto y voy entrando, pensé por un instante que estaba en Latinoamérica, porque la verdad es que podía contar con los dedos las personas que habían nacido, creo, aquí. El resto de las personas ese viernes por la tarde eran, pero de toda Latinoamérica. Estaba lleno de latinoamericanos. Mire, yo he vivido en Boca por casi 20 años, pero ya ustedes saben, yo me he mudado allá para The Woods, me estoy allá en el bosque, yo estoy allá en Del Rey, en la esquina allá de la Turpa, en el Atlantic, por allá yo veo latinos, pero de vez en cuando solamente. Pero sin embargo, en la zona ahí de esa esquina de Boca, caramba, me quedé pero sorprendido. Y me puse a pensar, Dios quiere que se vaya y se traiga gente. Y me puse a pensar, sería interesantísimo en realidad que Dios ponga el corazón de varios de ustedes que un viernes, por ejemplo, y un sábado, ¿cierto? La iglesia prepare algunas tarjetitas de invitación o algunas cosas de presentación de la iglesia y que un número de ustedes se vaya allá en las tardes y ahí deben de entrar cientos de personas todos los viernes y cientos de personas todos los sábados y que empiecen a contactar así a las personas que les hablen, se presenten y que a todos les ofrezcan incluso la posibilidad de que en su casa podamos abrir un estudio bíblico. Digo yo, quizás si usted va y habla con 20 personas, quizá una diga, ¿sabe qué? Sí. Y el Señor entonces ahí le abra la oportunidad para que usted pueda ir y cumplir con lo que Dios quiere de usted y de mí. Ir y traer gente. ¿Me entiende? Y otros quizá que no conoce usted, bueno, quizá no le abre la casa, pero dice, ¿pero dónde queda su iglesia? ¿Quiero irlos a visitar? Y usted le puede decir, ¿cierto? Con su mapita, con su teléfono, todo, su página web, pueden entrar a la página web de nuestra congregación y pueden aprender algo más acerca de nosotros. Pero quiero que quede claro, amados, quiero que quede claro, no se trata de ir y de invitar personas de otras iglesias para que vengan a nuestra iglesia. No se trata de eso. Se trata de ir y de alcanzar personas que no tienen a Cristo y de traerles el Evangelio y entonces traerlos a la casa del Señor. Así que uno de los primeros puntos que vimos en aquel mensaje a principio de año fue, Dios quiere que tú y yo vayamos a buscar gente para Cristo. Segundo, el segundo punto que hice de este mismo pasaje fue que Dios quiere que tú y yo vayamos en una forma persuasiva. Y habíamos leído y nos habíamos enfocado en que el Señor de la historia le dice a su siervo, mira, ve, fuérzalos a entrar. ¿Ok? Y cuando estudiamos en aquella oportunidad la palabra fuérzalos, habla de ser persuasivo, de ir con todos los argumentos de la palabra de Dios para que las personas vengan a Cristo. ¿Ok? No se trata de astucia humana. No se trata de que tú seas un buen vendedor humano. No. Se trata de que tú, lo que estás aprendiendo domingo tras domingo, día tras día, en la educación que tú estás teniendo personalmente, sea por medio de tus devocionales diarios, de los libros que estás leyendo, de los estudios bíblicos que estás tomando, de los mensajes que estás escuchando aquí o quizá de otros lugares, que todo eso que está alimentando tu alma y te está dando esta base de la fe cristiana en la cual tú estás firmemente parado, que tú utilices todo esto para ver que ir y hablar a las personas persuasivamente a que ellos entreguen sus vidas a Jesucristo. ¿Te das cuenta? De eso es de lo que se trata. Y por eso el Señor le dice, fuérzalos a entrar, persuádelos a entrar. Hazlo, mencioné en aquel mensaje, hazlo como si dependiese de ti.
que las personas vengan, entendiendo y sabiendo que no depende de ti, sino solamente del poder del Espíritu de Dios, obrando con convicción en el corazón de las personas. El tercer punto que hice era el más obvio en realidad del pasaje, y es que Dios quiere que su casa sea ¿qué? Llena. Dios quiere la salvación de las almas. Dios quiere que las personas se salven, ¿no? Y quizá uno escucha estas estadísticas y dicen, hay millones de cristianos. No. Siempre va a haber nuevos millones de personas hasta que Cristo regrese. Yo quiero que usted entienda, cada persona que nace en esta tierra es una persona sin Cristo. Aun cuando nazca en un hogar cristiano. ¿Se da cuenta de eso? Cada persona que nace sin Cristo. Por lo tanto, está en necesidad de venir al Señor Jesús. Usted necesita entender que hay mucha gente sin Cristo. Las últimas estadísticas, ¿se recuerdan que les mencioné algo acerca de un libro que decía que era necesario que nosotros nos demos cuenta que hemos inflado los números, la comunidad cristiana ha inflado los números, nos hemos dormido en nuestros laureles? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí mucho tiempo se viene diciendo que, somos 30, 40, 50, somos el 20, el 30, 40, 50% de la población en Estados Unidos que es cristiana. No, las mejores estadísticas muestran que probablemente, a lo más, en el mejor de los casos, es de 3 al 7% solamente las personas que son cristianas. Del 3 al 7%. Y eso sí encaja más con la realidad. Eso sí encaja más con la realidad. Por lo tanto, significa que hay millones de personas sin Cristo. Y dice la palabra, Dios quiere que su casa sea llena. ¿Sí o no que tenemos harto trabajo? ¿Ah? ¿Sí o no que tenemos harto trabajo? Es por eso que la palabra de Dios enseña a aquellos de ustedes que la conocen y se recuerdan que cuál es una de las oraciones que Dios quiere que se haga. Señor, envía ¿qué? ¿Más qué? Obreros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Envía más obreros. Bueno, aquí están ustedes. Ustedes son esos obreros. Aquí estoy yo soy ese obrero. Nosotros somos los obreros y tenemos que ir. Y tenemos que traer las personas. Porque Dios quiere que su casa sea llena y Dios quiere que lo hagamos persuasivamente en el poder y dependencia del Espíritu de Dios. Bueno, eso fue el mensaje pasado. Eso no fue de este mensaje. ¿Ok? Yo quisiera que ahora podamos ver este pasaje a la luz de su contexto y podamos sacar aún más enseñanzas, aparte de estas enseñanzas que vimos en aquel pasaje, en nuestra continuación de este estudio del capítulo 14. Vamos al versículo 14 para centrarnos un poco. ¿Se recuerdan? Jesús estaba en este almuerzo y Jesús había estado, primeramente había sido puesto a prueba por los fariseos que estaban allí y él ejecutó una sanidad de este hombre hidrópico y luego de eso Jesús observa cómo ellos se peleaban por los mejores lugares, estar cerca al anfitrión y Jesús pues les da una enseñanza haciéndoles ver a ellos de que necesitaban humillarse y no ser tan inflados acerca de su misma persona pensando que ellos merecían ese lugar de privilegio, estar sentados junto al anfitrión y más aún. Luego se dirige al anfitrión y le hace ver a él también que él también se quedaba corto. Algo había en común entre todos los fariseos y escribas que estaban allí presentes. ¿Qué era lo común entre todos ellos? Todos ellos se creían que estaban bien con Dios. Eso es lo que todos ellos tenían en común. Todos ellos se creían que estaban bien con Dios. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús les dice, no, ustedes no están bien con Dios. Ustedes no están bien con Dios. ¿Sabe? Aquí, solamente hasta aquí, yo quisiera insertar una aplicación más acerca de lo que ya hemos visto en mensajes anteriores. Y es la siguiente. Amados, nosotros no podemos dejar a las personas engañadas en sus falsas creencias. No podemos dejar a las personas engañadas en sus falsas creencias. Jesús vio a este grupo de personas que eran sumamente religiosas, que estaban sumamente convencidas que todo estaba bien entre Dios y ellos, y que ellos se pensaban ya que camino al cielo iban. Ahora bien,
Jesús no los dejó allí. Jesús lo que hizo fue que Él tomó la oportunidad y les buscó que abrir los ojos para que ellos vean en realidad su verdadera condición, que estaban autoengañados, que se creían erróneamente que todo estaba bien entre Dios y ellos. Jesús no dejó jamás a las personas engañadas en el error. Más bien es necesario, como hacía Jesús, el ir y de traerles la verdad. Dios ha puesto a alguien en tu vida que no conoce a Cristo, significa que Dios te ha puesto para que tú le hables a esa persona la verdad, no para que la dejes en su error, no para que la dejes engañada en su error, no. Jesús te ha puesto allí para que tú puedas ser su instrumento para traerles la verdad en amor a esa persona. ¿Ok? Ahora bien, estaban ya pues entonces sentándose y Jesús acababa de mencionar acerca de una recompensa en la resurrección de los justos. Versículo 14 dice, serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. No sabemos cuántas personas habían invitadas, pero una de las personas que estaba allí, invitada, una de esas personas exclama en el versículo 15, bienaventurado aquel que se siente a comer pan en el reino de Dios. Versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo al Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús aprovecha esto, ya que ahora ellos hablan acerca del reino de Dios, y Jesús quería abrirle los ojos que ellos no estaban. Ellos se creían que estaban ya camino a esa gran cena del reino de Dios. Pero Jesús lo que hace es que les dice, no, ustedes no están allí. Y entonces le va a decir esta historia para ilustrar esta realidad de sus vidas. Y Jesús entonces dice, versículo 16, le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Aquellos de ustedes que se recuerdan van a encontrar lo que les voy a decir ahora como que es una repetición. Aquellos de ustedes que no se recuerdan porque sufren de Alzheimer's, les voy a recordar, ¿ok? Para que les quede un poco fresco esto. En el oriente del tiempo de Jesús, tales banquetes, estas cenas, estas grandes cenas, eran los eventos más especiales que podían tomar lugar en la sociedad. Esta es una cultura netamente agrícola y ganadera, ¿ok? Acá no había mall, ¿ok? Acá no había IMAX, aquí no habían iPhones ni iPads, aquí no habían Movico ni Cinemark, aquí no había nada, señores. O sea que acá era cero entretenimiento, se podría decir. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo vivía la gente en aquel entonces? No había fútbol, no había películas, no había nada. Dios mío, ¿qué hace la gente? Bueno, la gente lo que hace es que espera una fiesta. Eso es lo que la gente espera, una fiesta, porque cuando había fiesta, señores, ese era el entretenimiento de la comunidad. Una fiesta era esperada. Una fiesta era buscada, una fiesta era deseada. El momento que alguna persona hacía una fiesta, la gente desearía en su corazón ser parte de los invitados. Y entonces Jesús le dice algo que toca en realidad el corazón de todos ellos, pues le dice, mira, hubo un señor que hizo una gran cena y convidó a muchos. Por el hecho que Jesús menciona que había una gran cena y que convidó a muchos, se entiende que este era un gran señor. Este era una persona de muchos recursos, ¿ok? Porque puede hacer una gran cena y convidar a muchos. Bueno, lo que hace es que se da una invitación inicial, ¿ok? Entonces viene este gran señor. Imaginemos que el pastor Juan es el gran señor. Y él como gran señor va y se vuelve donde la dama Brunilde le dice, te invito. Y la dama Brunilde le dice, muchas gracias. Y luego se vuelve donde el señor Aldo y dice, te invito a ti y a tu familia. Y dice, muchas gracias. Y así sucesivamente, y va invitando a medio mundo. Y entonces, ¿qué es lo que toma lugar? Que la gente estaba esperando ansiosa el día en que llegase la segunda parte de la invitación. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, a diferencia de ahora, no habían tampoco catering service. No era que tú podías ir y contratar los servicios de alguien para que vaya y te haga la comida.
Lo que tenías que hacer es tomar a tus siervos y mandarlos a que traigan los animales y buscar los vegetales y conseguir los músicos y hacer preparación del vino y juntarlo todo e ir preparando todo. Eso era un proceso largo. Entonces podía tomarse días hasta que la fiesta empezase y no había en realidad un tiempo exacto. No era que te invito el sábado a las 6:30 de la tarde. No, sino te invito dentro de poco va a haber una gran cena. Ok, esa era la forma de invitarse en el Medio Oriente. ¿Ok? Y entonces la gente estaría esperando pacientemente, pero con ansias, ansiosamente también, a que venga esa segunda invitación en la cual le dirían, ya la cena está lista. ¿Ok? Entonces, versículo 17 dice, y a la hora de la cena, ya cuando la cena estaba lista, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Ok, el momento que el señor Juan invitó a la señora Brunilda y al señor Aldo y a cada uno de ustedes, en ese instante, la señora Brunilda le dijo, muchas gracias, aceptó la invitación. Y el señor Aldo dijo, muy agradecido, aceptó la invitación. En aquel tiempo y en aquella cultura, aceptar esa invitación era no solamente algo que la gente hubiese hecho voluntariamente y prontamente, porque como les digo, era el evento, ¿ok? Pero también significa que esa gente ya sabía que era cosa de pocos días hasta que la cena empezase, hasta que la fiesta empezase, ¿ok? Y por propiedad, ¿ok? Digamos, etiqueta del tiempo y de la costumbre, uno no se hubiese excusado a menos que hubiese sucedido algo, pues caramba, que era ya imposible buscar que presentar como excusa. O sea, tenía que ser ya una circunstancia extrema la que impidiese que tú no pudieses cumplir con tu primera aceptación. Así que viene el Señor y envía acá a su siervo y le dice, ya, manda a traer los invitados. Y dice que cuando el siervo va, versículo 18, encontró que todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. ¿Ok? Y acá entonces lo que vemos es que estos que habían dicho, sí voy a estar, de pronto dice que se empiezan a excusar. La forma en la que Jesús dice da el sentido de que las excusas que presentan son tontas. Son tontas, no son válidas, no son excusas válidas. ¿Ok? ¿Qué es lo que dijeron? Todos a una comenzaron a excusarse. El primero, versículo 18, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Ok, ¿significa que tú compraste algo a ciegas? ¿Qué, eras ciego? ¿Cómo es que compraste una propiedad, una hacienda, sin haberla visto? ¿Cómo se te ocurre que alguien va a comprar una propiedad sin haberla visto? ¿Ah? Dice, esto es ridículo, esto es tonto, esto es una excusa sin validez. Otra excusa, versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Aquí vemos la segunda excusa. ¿Ok? Dice, mira, dile al Señor que acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. 5 yuntas de bueyes son un montón de animales que tenía que comprar. Y la pregunta es la misma. ¿Qué? ¿Acaso compraste a ciegas sin ver? ¿Acaso hiciste ese desembolso de gran cantidad de dinero? Porque los bueyes eran caros, ¿ok? Los bueyes eran caros. ¿Has gastado, por decir así, miles de dólares sin haber visto lo que has comprado? ¿Sin haberlos probado primeramente? No tiene sentido. Tu excusa es tonta. Tu excusa es tonta. No tiene sentido. Aparte de eso, regresando al primero, dice, tengo que ir a ver mi tierra. Ok, ya la compraste, ya cometiste el error de comprarla sin verla. Démosle el beneficio de la duda. ¿Qué? ¿Acaso la tierra se te va a escapar si vienes a la fiesta ahora? ¿No va a estar la tierra acá pasado mañana o de acá a la próxima semana? ¿Se va a ir la tierra a algún lugar? ¿Ah? O los bueyes que ya compraste, igual, también. ¿Qué? ¿No van a estar de acá ya una semana? Si ya los compraste. ¿Ah? No está diciendo que los quieres ir a comprar, no está diciendo que te están esperando. Dice, ya los compré, tengo que irlos a probar. ¿Qué? ¿No los puedes probar de acá todavía una semana? ¿Ah? ¿Se dan cuenta de lo tonto? ¿Ah?
Tercera excusa, versículo 20, dice, y otro dijo, acabo de casarme. Algunos quizá ustedes dicen, no, esta sí tiene validez. La esposa me ha dicho que no podemos ir. ¿Ah? Bueno, recuerden una cosa, en el tiempo del Señor Jesús y los fariseos sobre todo, ¿saben la oración que hacían los fariseos? Los fariseos iban, la primera oración decía, Dios mío, te doy gracias que no me has hecho un publicano, ni una mujer. ¿Oh sí? Porque para ellos la mujer no le iba a decir a él lo que iba a hacer, ¿ok? Para ellos. La mujer no le iba a decir. Entonces cuando Jesús les cuenta la historia, para los fariseos, él hubiese dicho, pero eso es ridículo. ¿Qué mujer le va a decir a su marido que no? ¿Ah? ¿Qué mujer? Eso es ridículo. Ellos están escuchando la historia, ¿cierto? Jesús se la está contando. Todo basado, recuerden, todo lo que inició la historia fue el reino de Dios. Y ellos dijeron, cheers, salud, salud, sí, hagamos un brindis, todos los que vamos a estar en el reino de Dios, quizás dijeron. Y todos levantaron probablemente la copa y dijeron, salud, 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 y felicitándose uno a los otros, pensando que todos ellos iban a estar en el reino. Y Jesús le tira la historia. ¿Ok? Hasta el momento, miren las respuestas tontas que le da esta gente, miren las excusas tontas que le da esta gente, dice el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Le hizo saber, mire señor, me presentaron todas estas excusas, me dijeron que tenía que ir a ver una hacienda que ha comprado, que tenía que ir a probar las yuntas de bueyes, que se acaba de casar. Si usted se da cuenta y usted puede agrupar acá, hay dos categorías en las cuales podemos agrupar estas excusas. La primera de ellas es la categoría de las posesiones, ¿ok? Propiedad y yunta de bueyes, posesiones. La segunda categoría es la de relaciones. Y sabe, estas personas presentaron estas excusas. ¿Y sabe usted que el día de hoy también muchas personas presentan las mismas excusas? Quizá no de la misma forma. Pero el día de hoy hay muchas personas que presentan las mismas excusas, la de posesiones o la de relaciones, por las cuales dicen que no quieren o no pueden entregarle su vida a Cristo. Hay por ahí quizá una esposa dice, no, mi marido, hasta que mi marido venga a la iglesia yo no puedo ir. O viceversa. ¿Ok? Otro que dice, no, es que no sabes cuán ocupado estoy, tengo unas cosas del trabajo y tengo que ver unas cosas, es que tengo tantas cosas que tengo que ver, no puedo. Lo que está diciendo es, mis posesiones me lo impiden. Mis posesiones me lo impiden o mis relaciones me lo impiden. Y usted dirá, sí, mire, yo me acuerdo cuando yo estaba en aquel día de la salvación que Dios me concedió, yo estaba en mi mente, una de las batallas que yo tuve fue esta, ¿y qué va a pensar mi esposa? ¿Y qué van a pensar mis padres que yo abandone mi religión? ¿Usted se da cuenta cómo eso pasa por la mente de las personas? Por la mía pasó. En ese entonces no tenía posesión, así que no había nada que aferrarme, pero estoy seguro que si hubiese habido algo me hubiese aferrado también a eso. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Estas son áreas comunes de excusas y el día de hoy las personas continúan teniendo las mismas excusas. Sus posesiones no le permiten porque está muy ocupado, no tiene el tiempo, tiene que trabajar, tiene que hacer cosas, no tiene el tiempo. O las relaciones se lo impiden. ¿Qué va a decir esto? ¿Qué va a decir lo otro? Hasta que no venga fulano, mengano. No. Excusas. ¿Y sabe qué? Están en la categoría de excusas tontas, no válidas. ¿Ok? Pero bueno, viene entonces el siervo al Señor y le hace saber estas cosas, versículo 21. Y entonces, dice el versículo 21 a la mitad, enojado el padre de familia dijo a su siervo. Y acá tenemos que notar que en la historia esto enoja al padre de familia. Esto no lo deja tranquilo. Esto no. Acá el Señor nos hace saber el enojo del padre de familia. ¿Por qué? Porque, como les dije en aquella oportunidad semanas atrás, esto es más que un despecho. ¿Ok? Este rechazo en la etiqueta del Medio Oriente de aquel entonces, esto era básicamente un insulto en la cara del que te había invitado. Tanto así que si esto hubiese sucedido, por ejemplo, entre dignatarios, hubiese sido el equivalente de una declaración de guerra. Tanto así.
En la cultura de aquel entonces, rechazar algo que ya habías aceptado es decir, no, tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo. Y decir que tú no eres mi amigo significa decir, tú eres mi enemigo. ¿Ok? Así que el Señor acá nos hace saber de que el padre de familia de la historia se enoja y se enoja con justa razón. Acá no se trata de una simple cosa de, ay, no puedo venir, qué lástima. No, no se trata de eso. ¿Ok? Este es un insulto a este señor, a este padre de familia. Entonces, ¿qué es lo que hace en medio de toda esta situación? Bueno, en medio de esta situación, el padre de familia dice, enojado, le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esta es la segunda vez que Jesús menciona esto. Ya lo había mencionado previamente cuando le dice al anfitrión, hey, dice, cuando has comido no invites solamente a los que te pueden invitar. Invita también y le da la misma relación de personas, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Ok? Entonces el Señor de la historia le dice, y recuerden, los fariseos están escuchando. Y para los fariseos, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos son personas indeseables, ¿ok? Son personas que esa gente no entra al reino en realidad. Esa gente no entra al reino. Pero Jesús les dice que este Señor invita ahora a esa gente. Este Señor dice, va y trae a esa gente. Ya empieza como a sacudir un poco la historia a los fariseos, porque ya los había hecho un shock el que los invitados le hiciesen tal insulto al Señor. Y ahora encima la reacción del Señor ante el insulto es el de ir e invitar a los indeseables de la sociedad, a los que ellos consideraban eran la chusma, ¿ok? Ellos eran la chusma, invitar a la chusma. Esto lo tenían los fariseos agarrándose de los triclinios. ¡Ah! ¿Qué está diciendo Jesús? Los tenía pero con pelos de punta el Señor en su historia. Y entonces el Señor les dice, ve. Tráeme a los ciegos, los mancos, los cojos, tráemelos a todos ellos. Y entonces, versículo 22, y dijo el siervo al Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¡Wow! Se ha traído a la gente, dice, pero aún hay lugar. Entonces el Señor le vuelve a decir otra instrucción. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así que el Señor dice, ¿sabes qué? Aún hay espacio, ve, ahora vete a las afueras de la ciudad. Estos son los homeless. Estos son la gente que vive en Palestina, tengo entendido, también había en aquel entonces personas que vivían por los matorrales. Esta es la gente que no tiene hogar y que vivía ahí. También eran los viajeros, los que iban pasando, que no tenían nada que ver siquiera. Los que estaban en su día de negocio, haciendo sus cosas, transitando por ahí. Y dice, si encuentras a alguien, tráelo. No importa que no esté, no importa que no sea de la ciudad, tráelo igualito, tráelo, váyanse por todo lado. Lo importante, dice este Señor, es yo quiero que mi casa se llene. Eso es lo importante, dice. Así que vemos pues entonces aquí que Jesús concluye la historia. Acá Él concluyó la historia. En el versículo 23, cuando usted tiene ahí punto, ahí terminó la historia. Versículo 24, yo quiero que ustedes puedan apreciar un cambio. Aquí ya esto ya no es la historia. Aquí Jesús ahora aplica la historia, ¿ok? Acá es donde viene la enseñanza principal que Él quiso tener con este grupo de personas usando de esta parábola, de esta historia. Mire, yo quiero traer su atención aquí ahora. Para estudiar la Biblia requiere atención a los detalles, ¿correcto? Entonces, yo quiero que usted también aprenda en el proceso, no solamente que yo le pueda decir lo que la historia significa, sino que usted también aprenda cómo estudiar la Biblia, ¿ok? Entonces, mira, si viene conmigo de regreso al principio de la historia, usted va a ver ahí que vemos al Señor Jesús hablando en tercera persona, ¿ok? Dice, un hombre, ¿cierto? Al principio, en el versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo. Había un hombre y un siervo, ¿ok? Y esto se va a mantener a través de toda la historia. Hasta el versículo 23 dice, y a la hora de la cena, el hombre envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está listo. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, bla, bla, etcétera, etcétera. Otro dijo, bla, bla, etcétera, etcétera. Versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 21, vuelto el siervo. ¿Cuántos siervos hay? Uno. En la historia solamente hay uno, ¿ok? Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia,
¿Ok? Una vez más, tercera persona. ¿Ok? Dijo a su siervo. Entonces vemos esto una y otra vez. Está un señor del cual Jesús habla en tercera persona y también vemos a un solo siervo. ¿Ok? Continúa ahí, versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho tal. Versículo 23, dijo el Señor al siervo. Todo está así, primera persona, tercera persona, tanto para el Señor y el siervo. Pero ahora miren cómo empieza el versículo 24. Porque os digo. Os no es singular, ¿ok? Os es plural. Si esto fuese una continuación de la historia, en otras palabras, si esto fuese parte de la historia donde el Señor está hablando, el Señor de la historia, el padre de familia de la historia, él todavía le diría, ¿a quién? A su siervo, porque toda la historia ha tenido solamente un siervo. Entonces diría, pero le dijo, entendiendo a su siervo. Pero no, acá Jesús, él utiliza eimi, que es yo. ¿Ok? En el griego aparece eimi, que significa yo. Nuestra traducción no tiene yo os digo. No dice eso, pero dice porque os digo. ¿Ok? Porque os digo. Jesús entonces ya no habla en tercera persona del padre de familia. Ahora él se introduce en la historia. Ahora él se aplica a sí mismo la historia. Entonces dice ahora, porque yo os digo a ustedes, que era la audiencia que le estaba escuchando. Y mire cómo Jesús personaliza toda la historia. Yo os digo a ustedes que me están escuchando que ninguno de ellos o de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¡Wow! Jesús lo que le dice es, déjenme decirles, yo soy el Señor de esa historia. Y yo he convidado a muchos, pero muchos de ustedes me están presentando excusas tontas. Están viendo todos mis milagros, están viendo todos los prodigios que estoy haciendo, están viendo que les traigo solo la palabra de Dios, nada más que eso. Estoy dándole pruebas indubitables de mi persona, de quién soy yo, que soy el Señor, el Mesías, el prometido, el que estaban esperando. Y ustedes me vienen con excusas tontas. Les digo una cosa, ustedes que han sido convidados no estarán en mi cena. ¡Wow! ¡Wow! El Señor se los dice así, clarito, clarito. ¿Sabe? Ellos entendían muy claramente acerca de la cena del Señor y ellos desde un principio, eso es lo que ellos tenían en mente. En el libro de Isaías, en el capítulo 25, en los versículos 6 al 9, ellos encontraban la enseñanza en el Antiguo Testamento por la cual podían tener esta esperanza de tener una gran cena escatológica. La palabra escatología habla de los tiempos del fin, esta gran cena de los tiempos del fin, en la consumación de los tiempos, cuando Dios iba a venir e iba a instaurar el reino prometido a Israel. Capítulo 25, versículo 6, mira lo que dice en Isaías, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Ahí está esa gran cena. Banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que estaban cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima. ¿A qué le recuerda eso? Si no es a Apocalipsis, cuando dice que el Señor enjugará toda lágrima. Está hablando de los tiempos del fin, cuando el Señor venga y reine. Dice, y el Señor, dice, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y qué es lo que viene? Viene pues entonces la palabra del Señor Jesucristo a ellos y les dice, os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados y rechazan mi invitación tomará parte de esa gran cena. Porque Jesús les dice a ellos y a ustedes que están aquí presentes,
que aún no han abierto su corazón a Cristo es lo siguiente. Hay una gran cena que va a tomar lugar y quizá tú estás allí y tú te piensas hasta este momento que tú eres bueno, que todo está bien entre Dios y tú. Tú te piensas hasta este instante que no hay nada en realidad que tú hayas hecho que sea tan malo como para que vayas al infierno. Pero Jesús dice, no, tú necesitas ser salvado por mí. Tú necesitas salvación y solo yo te la puedo dar. Arrepiéntete pues, cree en mí, entrégame tu vida hoy. De otra forma, aunque te estoy invitando, si tú no aceptas mi invitación, no pienses que vas a estar en mi gran cena. No pienses. ¿Sabe? Hay un pensamiento que es sobrio y a la vez triste. Y es que la invitación de Dios a los pecadores para recibir perdón y vida eterna está siendo extendida a diestra y a siniestra. Yo no sé en realidad a cuántas personas, por ejemplo, ustedes en su vida personal han invitado con la invitación del Evangelio a pecadores. Yo no he llevado una cuenta de cuántas personas yo le he hablado acerca del Señor Jesús y el Evangelio, pero sé que la invitación, al menos de mi parte, ha venido a muchas personas y estoy seguro que a través de ustedes también a muchas personas. Y sin embargo, aunque son muchos los convidados, aquí es donde viene el pensamiento sobrio y triste, la mayor parte de ellos quizá no estará en la gran cena. No estará en la gran cena. ¿Por qué? Porque rechazan la invitación que Dios les da. No la quieren recibir. No la quieren recibir. Y la rechazan. ¿Y qué excusas dan? Soy un buen marido. No le echo mal a nadie. Dios sabe que estoy tratando de guardar los mandamientos. Mi marido sabe que le soy fiel. Yo siempre obedezco a mis padres. Etcétera, etcétera, etcétera. No tengo tiempo. Y las excusas son unas y otras y otras y otras. Pero ¿sabes qué? Es triste, pero es cierto. Aunque la invitación es dada a muchos, muchos convidados no estarán allí. Esto no nos debe parar, amados, no nos debe parar a nosotros de dar la invitación, ¿ok? Nosotros tenemos que continuar extendiendo la invitación, sea que hayan muchos que rechacen la invitación, a nosotros no nos releva de nuestro mandamiento de ir a buscar personas. Que la gente no responda es problema de la gente, no nuestro, ¿ok? Jamás podremos excusarnos de decirle, uy, Señor, lo que pasa es que viendo tanta gente que decía que no, decidí no hacerlo porque ¿para qué? No, no. Dios me dice a mí y te dice a ti, ve y tráeme gente. Y nosotros debemos decir, sí, Señor, aquí estamos. E ir, ¿ok? Que la gente rechace o no, es problema de la gente, no es nuestro. Nosotros, por lo tanto, debemos de ir a pesar de el rechazo. Pero, para ti, una última apelación que te hago y con esto concluyo. Tú que estás aquí, que no tienes a Cristo en tu corazón, que has escuchado este mensaje o quizá por primera vez o quizá por centésima vez, no lo sé, ¿ok? Lo que quiero que entiendas es una cosa. La invitación que el Señor te da es para hacerte bien, es para bendecirte, es para darte perdón.
es para darte vida eterna, es para darte gozo genuino y verdadero, es para darte vida en abundancia, es para que Él venga y te reconcilie con Dios, el Dios trino que te hizo, es para que vivas todos los días delante de su presencia y como Él dice, jamás te dejará ni jamás te desamparará. Es para limpiarte de todas aquellas cosas que tú cuando estás allí en tu momento triste de depresión te das cuenta que hiciste mal. Es para limpiar todo lo que tú jamás podrías limpiar por más que trates de hacer sacrificios y ofrendas y lo que quieras, jamás podrías limpiarlo. Es para bendecirte, mi amigo, para bendecirte, mi amiga. Es para que tú puedas tener hoy perdón y vida eterna. Ven a Él. Arrepiéntete. Cree que Él murió por ti en aquella cruz, resucitó al tercer día. Entrégale hoy enteramente tu vida a Jesucristo. El único que tiene el poder para darte perdón y vida eterna. Padre, venimos a ti sabiendo una cosa, que solo tú puedes traer personas a tu Hijo Jesús. Y por eso pedimos en esta mañana que tu Espíritu traiga y tú concedas, oh Dios, arrepentimiento y fe en Jesucristo a aquellos que están aquí presentes, que sean llevados a clamar allí donde están sentados: oh Dios, yo te necesito. Yo necesito ese perdón, yo necesito esa limpieza. Me doy cuenta que he pecado y que solo contra ti he pecado y te pido que tomes mi vida y la limpies y me perdones. Creo que tú moriste por mí en esa cruz, Jesucristo, y que te levantaste de los muertos. Sálvame el día de hoy. Oh Dios, lleva a personas, a almas en esta mañana a clamar a ti así. Y oh Señor, te imploro que tú obres en nuestras vidas para ir y traer personas a tu casa. Padre, para ir, aun cuando las personas, muchas de ellas, nieguen a aceptar tu invitación, que eso no nos detenga, sino que seamos fieles y cumplidos en hacer el mandamiento que nos has dado. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.